El Señor les bendiga en esta preciosa hora. Saludos desde Clovis, California. Para mí es un placer y un hermoso privilegio estar con ustedes compartiendo en esta mañana la palabra del Señor. En esta hora el Señor ponía en mi corazón compartir un tema que yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vamos con expectativas a la iglesia. Señor, háblame, Señor, háblame. Y cuando Dios te habla, tú dices, no, eso no es para mí. Seguramente es para el que no vino. Seguramente es para el que está atrás sentado y hacemos como, no, la palabra no es para mí. Y yo quiero decirte a ti que cuando tú estás en la iglesia, la palabra que se está predicando es para ti. Porque muchas veces nosotros tomamos la palabra que queremos, pero no queremos tomar toda la palabra. Y toda palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia al pueblo de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre lo que es una predicación y que no deberíamos nosotros de escoger esta prédica está buena, esta prédica está mala, porque en realidad siempre es Dios quien nos está hablando, te guste o no te guste. Ayer meditaba en una predicación que estaba escuchando. Yo decía, ciertamente muchos hemos aprendido a estar en cuerpo en la iglesia, pero nuestro corazón, nuestra mente no está ahí. Y sí, dice la palabra del Señor que muchos tienen el rostro duro y dura la cerviz, empedernido el corazón, porque cuando se va a empezar a hablar de la verdadera palabra de Dios, ahorita, por ejemplo, en vivo, tú te puedes desconectar y pasar a otra cosa que mejor te dé risa. ¿Por qué? Porque todo el mundo en este tiempo tiene frío el corazón. Ya no le importa meterse en el fuego de Dios. Ya no le importa lo que Dios quiera decirle. Porque en realidad, aunque no lo digan y no lo expresen, quieren hacer de su vida lo que quieren. Y yo quiero compartir con ustedes estos versículos que de verdad con todo mi corazón espero que sea de bendición a cada una de sus vidas. Así que gloria al Señor. Porque, ¿saben? Yo me he dado cuenta que nos hemos hecho expertos en analizar la prédica de otro, en analizar, oh no, este hombre trae buen mensaje, esta mujer trajo buen mensaje. No estás para calificarle el mensaje a la gente, estás para obedecer la palabra de Dios, y lo que traiga, lo viva, no lo viva, esa persona va a dar cuentas. ¿Tú qué vas a hacer con el mensaje de la palabra de Dios que te fue dado? Porque en el momento que vamos a estar delante del trono blanco, Dios no te va a pedir cuentas por el hermano, por la hermana, te va a pedir cuentas por tu propia vida, lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 10:25. No dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que el día se acerca. Y puedes decir, oh, pues yo nunca he dejado de ir a la iglesia, yo he estado buscando de Dios, y yo no sé cuántos de verdad se están dando cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. Todos sabemos que la palabra de Dios dice que cuáles son las señales de que el Señor se acerca a su venida. Estamos en el principio de dolores, guerras, rumores de guerra. Ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor, no te dejes de congregar, y cuanto más tú miras que se acerca el fin. No es que tienes que escoger, no, pues yo voy solamente los domingos porque los domingos hay ministración. Yo voy los domingos porque hay más gente y se siente más bonito. No, tú tienes que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. La palabra del Señor dice, no te dejes de congregar. Ya muchos lo tomaron por costumbre, pero tú que escuchas la palabra de Dios y que eres un hombre, una mujer de Dios, obediente a la palabra, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Y puedes decir, todos los pastores dicen eso porque les conviene. Hermanos, yo sé que la mayoría de los que me escuchan por internet no se congregan en mi iglesia. Está en la Biblia. No es que a mí me convenga que tú vengas a la iglesia. Me conviene que tú entiendas que la palabra de Dios dice que si tú no te alimentas espiritualmente, te vas a morir espiritualmente. Y va a ser muy difícil que vuelvas a resucitar. Van a pasar días en los que tú vas a comenzar a estar apestando. Y todo el mundo se va a dar cuenta de eso. Y la gente va a decir, ya no damos nada por este hombre, por esta mujer. Ya está muerto espiritual.
pero sabemos que Dios te puede levantar si hay alguien que se levanta a clamar por tu vida espiritual. Dice la palabra del Señor, no te dejes de congregar. Puedes decir, no, ese mensaje no es para mí, pero de verdad, si nosotros ponemos especial cuidado, dice, exhortándonos unos a otros. Estamos mirando que el día se acerca. Yo no sé si ustedes están mirando las noticias. Las noticias, ¿qué es lo que está saliendo? Que ya empezó la guerra. Entonces, la palabra de Dios fue escrita hace miles de años. Entonces, Dios ya sabía lo que venía para la tierra, pero aquí nos dice específicamente, no te dejes de congregar. Aun cuando veis que el día se acerca aún más, busca de Dios. No vaya a ser que, imagínate, te mueres por el COVID o envían una bomba. Y puedes decir, ay no, eso es una remota idea. O sea, que te quieres seguir portando como quieres. Es que es tremendo. El corazón del hombre analiza las cosas y dice la palabra de Dios y nos lo dice bien claro. Nosotros miramos el cielo y dice, hoy va a llover, porque no te das cuenta que también Dios nos está mandando señales que ya va a venir Él, que va a venir por su iglesia. En Filipenses 1, 12 al 14, dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de los cristianos que van a la iglesia y dicen, esa prédica no es para mí. Y esta prédica es para todo aquel que la quiere escuchar. Es para aquellos que sí son hijos de Dios. Aquellos que dicen, es que Dios me está hablando. Es que Dios siempre habla. El asunto es, tú de verdad lo quieres oír. Dice la palabra del Señor en este punto que tenemos que predicar la consistencia al ir a la iglesia. Este segundo punto es, se predica la necesidad de ganar almas. Hay gente que paga el precio. Yo ayer escribía en mi página pública sobre necesitamos orar por nuestros hermanos que están en esos países de misioneros. Tú estás en la comunidad de tu ciudad, en la comunidad de tu propio país, quizás trabajando, teniendo que comer, y ellos están huyendo en este momento porque los pueden matar. Y puedes decir, ellos eligieron esa vida, pero esa vida la tendríamos que tener tú y yo, que se supone que somos hijos de Dios. Ahora oremos por ellos. Es necesario que nosotros nos levantemos como iglesia. En este momento, en vez que cada quien corra por su vida, tenemos que unirnos, apoyarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, congregarnos, porque el día y la hora se está acercando. La palabra de Dios dice que esas son las señales, guerras y rumores de guerra. Todos nosotros miramos que en estos años que han estado pasando, ya las lunas llenas de sangre han estado allí. Y dicen, no, pues es que tu excusa es que Dios no va a venir. ¿Y si viniere? ¿Y si viniere? Vas a perder tu alma en la eternidad porque no te interesa portarte bien, porque te interesa seguir en tu rebeldía, en lo que yo creo, lo que yo pienso y sobre todo en lo que te conviene. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros estamos recibiendo una oportunidad, hermanos, de la cual tenemos que echar mano. Nosotros estamos recibiendo una oportunidad ahorita de poder ir y hacer la obra de Dios. Después, cuando ya de verdad no puedas ni salir de tu casa, donde te tengas que andar escondiendo, entonces vas a decir, oh no, pues ahora no se puede, pero ahorita puedes. ¿Qué te lo impide? ¿Tu rebeldía o tu comodidad? ¿Tu frialdad del corazón?
¿Qué es lo que te impide obedecerle a Dios? Porque muchas personas le echan la culpa a su líder, muchas personas le echan la culpa a quien sea, pero ellos nunca tienen la culpa. Recuérdate lo que Dios hizo en el Edén. ¿Qué hizo el Señor en el Edén? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Echó solamente a Eva afuera? ¿O echó al que tenía la excusa? Es que la mujer que me diste me dio de comer y comí. Si tú estás echándole la culpa a fulano o a fulana por no hacer la voluntad de Dios, te estás engañando a tú mismo y bien lo sabes. Obedecer al Señor. Hermanos, no pongas tu mirada en el hombre. El hombre depende de Dios también. Y dice la palabra y escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Tú dices, bueno, es que en mi iglesia nadie predica, nadie evangeliza. Bueno, yo tampoco. Cada quien le va a dar cuentas a Dios de lo que el Señor ha puesto en el corazón. ¿Qué el Señor ha puesto en tu corazón? De ir a evangelizar a la calle, pero tú dices y culpas a los demás, es que ellos no quieren, es que ellos no pueden, o es que ellos no tienen tiempo. Pues yo tampoco quiero, yo tampoco tengo tiempo. Mira, que cuando Dios pone algo en específico a las personas, ese es tu llamado. Eso es lo que Dios quiere que tú vayas y hagas. Y lo que Dios ponga en tu corazón, Dios no se lo va a cobrar a los demás porque no lo hicieron. Te lo va a cobrar a ti porque lo estás dejando de hacer. Dice la palabra que es un mandato del Señor de ir a buscar las almas. Y más en este tiempo que se está perdiendo todo, se está pervirtiendo todo. Y he mirado muchísimas personas que ni siquiera son capaces de compartir la palabra de Dios en sus propios perfiles, en sus propias redes sociales, que están haciendo. Miren, yo estaba siguiendo a una muchacha que estaba haciendo videos porque ella era parte de un coro de una iglesia. Pero se vino la pandemia y en la pandemia muchos dicen que fue algo malo, que esto, que el otro. Yo en realidad creo que fue un sacudimiento de la iglesia para mirar quién es un hijo de Dios y quién no. Quién permaneció buscando del Señor, no importando la prueba y la lucha y la adversidad. Miraba a esta muchacha, yo la seguía porque cantaba y me inspiraba cómo cantaba. Decía, wow, qué bonito. Un día mis hijos, un día vamos a tener un grupo así como donde esta muchacha está cantándole al Señor. Pero ¿sabes qué pasó en la pandemia? Pues ya no podía ir a las prácticas, ya su iglesia dijo que se cerró. Empezó a cantar al mundo, empezó a hacer memes así, mundanos. Y así sucesivamente. Miramos pastores que dejaron su liderazgo y ya se acomodaron y ahora las iglesias ya no están abiertas. Pueden ustedes corroborar eso, pueden meterse al internet y mirar las iglesias, busquen iglesias locales con los números y hablan a los números y dicen que las iglesias han permanecido cerradas. Tenemos hermanos a nivel local que están buscando lugar donde congregarse porque sus pastores ya no quisieron abrir las iglesias, o pastores que murieron en la pandemia y por lo tanto la gente ya no quiere congregarse. El corazón de muchos ya se enfrió, el amor de muchos ya se acabó. Tenemos que nosotros buscar del Señor mientras Él pueda ser hallado. Dice la palabra del Señor que tenemos que predicar, que es una necesidad a nivel mundial de la iglesia. Pero ¿qué está haciendo la iglesia ahorita? Se está preocupando por lo que está pasando, pero no está accionando ni reaccionando para bien, sino para mal. Preocupándose por algo que en realidad Dios ya se está ocupando. Porque todo obra para bien para aquellos que son los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos que predicar, que tenemos que mirar la necesidad misionera. Y puedes decir, no, pues ahorita no queremos ir de misioneros. Mira lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios, en su palabra? Si nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia, ¿qué es lo que te detiene? Si de verdad esa es tu fe. Pero muchos lo pueden gritar en la iglesia, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Pero a la hora de la verdad, estamos cuando Gedeón ya tenía su ejército y el Señor le dijo, dile a los que tienen miedo que madruguen y se devuelvan. ¿Y qué pasó? Más de la mitad se regresaron porque tenían miedo. Estaban en el ejército, pero en realidad no creían que Dios estaba con ellos para darle la victoria. Yo no sé si tú eres parte de ese ejército que todavía le estás dudando y creyendo al enemigo. Créele a Dios, no dudes. La duda no viene de Dios. Dios dijo y lo hará con tu casa, con tu familia, con tu ministerio. Él lo hará. ¿Qué te está deteniendo?
te falta la fe y te sobra el miedo. Y Dios no te ha dado miedo, Él te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy estaba escuchando un tema sobre que cuando el entusiasmo se termina, solamente la disciplina nos ayuda a llegar a la meta que el Señor fijó a nosotros. El entusiasmo del pueblo de Dios, y es verdad, cuando se convierte a Cristo, andan en emoción, en que, Señor, te voy a servir, encontrar un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que rompe cadenas, que hace milagros. ¡Wow! ¿Y qué pasa cuando se te pasa la emoción? Mucha gente se vuelve atrás, porque ya no sienten lo mismo por Dios. Y así pasó en el pueblo de Dios cuando fue rescatado de Egipto. ¿Qué pasó? Estaban siendo rescatados y estaban felices de mirar lo que Dios hizo en el proceso, pero ya que estaban en el desierto, estaban hablando de Dios, se estaban quejando. ¿Tú eres de los que se quejan? Aún sabiendo que en el desierto tuyo está Dios. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dices, por qué? ¿Hasta cuándo? Si eres un hijo de Dios, tienes que pasar procesos. Porque tu fe tiene que ser procesada como el oro. Y el oro refinado no es cualquier oro. Si eres fantasía, te vas a derretir en el primer fuego que te metan. Recuérdate que los hijos de Dios no es que le enciendan poquito al horno, no. 7 veces más fuerte, más caliente, que casi sientes que te mueres. Pero cuando Dios está contigo, nada te va a pasar. La palabra del Señor nos dice que tenemos que nosotros ser esa ciudad asentada en un lugar donde nosotros produzcamos la luz. Yo no sé si tú crees, porque nosotros sabemos y nos podemos autoanalizar, ¿he cambiado? ¿Soy luz o soy tinieblas? Cuando llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Y nosotros tenemos que saber que cuando hay un pleito entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, es algo tremendo. Muchos de nosotros no entendemos y no nos queremos meter mucho con Dios porque es que el enemigo se va a levantar contra mi casa. Te digo algo, el enemigo siempre va a estar alrededor de ti, poniéndote ese desánimo. Porque sabe que si tú te atreves a hacer lo que Dios te llamó a hacer, vas a hacer la diferencia y muchas almas van a venir a arrepentimiento y muchas almas se van a convertir. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Callarte, tenerte preocupado, tenerte preocupada, amedrentada, paralizado, para que no avances. Dios está contigo. El mundo, la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita le pertenece a tu papá. Y Él está contigo. Por lo tanto, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está contigo. En ese tiempo de prueba, en este momento a nivel mundial que necesitamos la ayuda de Dios, nosotros somos los que tenemos que ser los pacificadores, los que decirle al mundo entero, Dios está en control, todo esto está escrito, todo esto va a pasar. El asunto es prepárate porque tu Salvador viene, prepárate porque el Señor viene por su iglesia, alabado sea su santo nombre. Dice el libro de 1 Tesalonicenses 1:4, dice, porque no conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No conocemos, yo no sé lo que tú eliges, lo que tú quieres, pero lo que yo sí sé, que si estás en la iglesia estás haciendo fuerza para poder seguir adelante. Pero hermanos, dice la palabra del Señor, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y es por eso que yo les digo que un pastor, un líder de una iglesia no puede solamente hablar, tiene que demostrar que es llamado por Dios. Porque hay muchas personas que las ungen porque es mi familia, son los que más ayudan en la iglesia, son personas con las que más cuento. No es por eso, no es por amistad, no es porque te convenga, no tienes que hacer lo que tú crees porque vivirías en la carne, lo que yo creo, lo que me parece, lo que me conviene, no. El llamado de cada uno de nosotros no nos lo da un simple mortal que viene y dice, yo te unjo, tú eres profeta, tú eres evangelista. Eso lo da Dios y tú lo puedes sentir y eso es un deseo que arde en tu corazón y nadie te puede dar eso, solamente Dios. Dice la palabra del Señor, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos desde Macedonia hasta Acaya, y han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Ese es un hombre o es una mujer que le cree a Dios, pero es una persona que ha mirado a Dios manifestarse en su líder, que les han enseñado no solamente con palabrerías, sino con poder del Espíritu Santo. Y es eso lo que hace el impacto, es eso lo que hace la diferencia, que viene alguien enfermo y sana. Entonces, si antes se movía el Espíritu Santo, dice, sobre las aguas, sobre la faz de la tierra, en este momento se mueve en ti, se mueve en mí. ¿Cuántos de ustedes van expectando cada vez que se congregan en la iglesia que algo va a suceder? A veces yo tengo varios servicios, y entonces a veces tengo servicios en la mañana y en la tarde, los domingos, y incluso a veces hasta 3 servicios por día. Y en mi carne, en lo que es Maribel, yo me canso, pero cuando Dios te llamó, Dios te respalda. Y a veces personas dicen, usted no es llamado, ¿puede orar por mí? Oramos y Dios hace los milagros. Te digo algo, eso tiene que pasar en todas las iglesias. Y tú puedes decir, oh, no es que Dios le dio el llamado a que usted haga los milagros, a que es un don. Esto está escrito en la Biblia, que tú puedes ser portador de señal si tú crees en la palabra de Dios. Y si tú no me crees lo que te estoy diciendo, ve al libro de Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar allá afuera, tenemos que ir preparados para ir a predicar a las almas nuevas, pero también preparados que si están enfermos, sanarlos, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la extensión de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo vive en nosotros, somos vasos usados para la gloria de Dios. Recuerdo que fuimos a un parque y fuimos a estar evangelizando, estábamos orando, y pues como llegamos con los uniformes de capellanes, pues la gente pues prácticamente corría porque pensaban que éramos o migración o policías. Entonces llegamos con los uniformes y había personas que se quedaron, pero nomás nos miraban y nos acercamos a un señor que estaba con una niña y estábamos hablando con él, lo evangelizamos y le hablamos del poder de Dios, y él nos contó su vida, que tenía creo que 2 o 3 semanas sin trabajar porque se había lastimado en el trabajo. Y eso es otra cosa, que hay personas que no quieren sanar porque están recibiendo un cheque del gobierno. Y es un testimonio tremendo que en Los Ángeles pasó cuando fui a predicar. Prediqué, no me recuerdo si fue en Garden Grove, en Santana. Fui y prediqué, y la persona que estaba en silla de ruedas, Dios la sanó. Pero se recordó cuando yo le dije, levántese, vamos a caminar. El Señor ya le sanó. Y comenzó a caminar, y que se acuerda de su cheque. Dice, a mí me están siguiendo los investigadores. Y fue y se sentó. Y cuando ganó el caso, me llama el pastor y me dice, venga a orar por él. Le dije, yo no voy a orar por él, porque Dios ya lo había sanado. Y un día volví a ir a esa iglesia y oré por él por misericordia, pero ya Dios no lo levantó. Porque Dios dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga contigo? Dios todavía te lo pregunta. Entonces regreso a que estábamos en el parque evangelizando. Y estaba este hombre con su niña. Y dice, pues yo ya tengo 2 o 3 semanas, no me acuerdo, sin trabajar porque me lastimé. Mi esposa anda en las drogas. Yo tengo que cuidar los niños, cocinar. Y nos dijo toda su historia de lo que estaba pasando. Y entonces yo le dije, ok, nosotros podemos orar por usted. Y Dios lo va a sanar. ¿Usted quiere el cheque o quiere el dinero o quiere el milagro? ¿Qué es lo que quiere?
Y él dijo, no, pues yo quiero estar sano, tengo que cuidar a mis hijos. Entonces oramos por él y yo no sé si por aquí está la hermana Blanca, ella andaba conmigo ese día que estábamos evangelizando en la calle. Y en ese momento Dios sanó su columna de este hombre y dijo que tenía 2 o 3 semanas que él no podía abrazar a su hija, que solamente le daba la mano pero no se podía mover porque todo estaba tenso. Y en ese momento seguimos platicando y de repente su niña corrió y se le aventó y él sin pensarlo que la levanta en el aire y empezó a llorar ese hombre. Dijo, ya no me duele, ya no me duele, ya no lo podía creer. Ese es el poder de Dios en los hijos de Dios y ese poder no tiene solamente que reposar en un pastor o en un evangelista, en un ministro, en un profeta, no. Ese poder reposa sobre toda la iglesia de Jesucristo solamente. ¿Sabes qué? A mí me odian los pastores porque predico la verdad, porque les enseño a las personas que pueden producir milagros y ellos comienzan a tener celos espirituales de sus propios miembros que profetizan, que sanan, que liberan, porque en su iglesia no les enseñaron. Y como comienzan a seguir este ministerio y comienzan a tener sueños, revelaciones, visiones, me han escrito que porque yo les estoy enseñando a las ovejas. Es que la palabra de Dios a mí me dice que vaya y haga discípulos, gente que haga lo que yo hago y yo hago lo que Jesús dice que yo tengo que hacer. Entonces tenemos que creerle a Dios y movernos por fe y no por vista. Tenemos que entender que Dios lo hace, yo lo creo, pero si yo lo creo, Dios lo hace. Entonces cuando yo miro a una persona enferma, en ese mismo día que fuimos a ese parque, vinieron y me dijeron, ¿sabe qué? Ahí hay una persona haciendo un yard sale. Bueno, un yard sale es como personas que venden cosas usadas, las revenden o así, que usaron algo y ya no les funciona, o compran algo y lo vuelven a vender, así. Y el caso es que estábamos ahí sobre esa calle y fuimos a orar por esta persona y esta persona tenía su mano chueca, así, porque le había dado embolia, entonces quedó toda retorcido su cuerpo. Y me dicen, pastora, hay que orar, porque ya se le había dado el plan de evangelismo a esta persona. Entonces le dije, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Y dije, sí, hay una evidencia. Y Dios me mostraba que le teníamos que dar un galón de agua, de lo que sea, algo pesado, para que ella mirara que Dios le había sanado. Entonces oramos por ella y Dios me dio esa revelación. Le digo, busquen algo pesado y ella lo va a cargar con esa mano. Y digo, ay, yo no creo que yo pueda hacerlo. Y en ese momento, en nuestros ojos, yo creo que la hermana Joana se va a recordar de eso. Ella creo que no estuvo mirando ese milagro, pero su mamá sí. Y estaba toda chueca su mano y se fue enderezando y Dios le sanó en ese momento. Hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos da el consejo. Vayan y prediquen, hagan discípulos y vayan con el poder del Espíritu Santo. Por eso mucha gente no se convierte al Evangelio, porque escuchan de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que rompe cadenas, pero no pasa nada. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que no pase nada? Nosotros, porque no nos han inculcado ese tipo de fe, de que también nosotros podemos provocar la gloria de Dios y hacer milagros. No solamente ir a agachar nuestra cabeza, que el pastor ore. Es ir y saber que tú también puedes hacerlo. Es ir y saber que tú tienes el poder y la autoridad para sanar, para libertar y para echar fuera todo espíritu inmundo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando sobre que nosotros no solamente recibimos el conocimiento cuando venimos a Cristo, recibimos el poder. Y yo no sé cuántos de nosotros entendemos esto. Que cuando recibimos el poder de Dios, el Espíritu Santo, somos imparables. Nada nos para. Nada, ninguna tormenta, ninguna tempestad, ningún chisme, ninguna calumnia, nada te puede parar. Porque tú sabes que quien te llamó fue Dios, quien está contigo hasta que te mueras es Dios. Y yo puedo sentir el Espíritu Santo en este momento para decirte que cuando tú ya vives una vida en el Espíritu, nada te detiene por ir a predicar allá afuera.
Nada. Nada, que es que no puede fulanito, yo voy a ir porque a mí Dios me lo está poniendo. Porque el llamado en nuestras vidas es personal. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo que ustedes pueden hacer la diferencia. Y esto es algo que Dios me habló a mí, me dijo, Maribel, un día estaba orando porque en la iglesia, y hay personas aquí conectadas que van a la iglesia con nosotros, vienen personas de diferentes estados, incluso hasta de Michoacán, México, han venido por oraciones, una familia entera. Y gente de Canadá, gente de muchos lugares que en este momento no se los puedo enumerar, de diferentes estados. De hecho, este fin de semana vimos personas de Texas que estaba diciendo que manejando para allá, para atrás, eran 2 días. Te puedo decir que tú le tienes que quitar los límites a Dios. Que Dios te puede usar. ¿Saben qué? A mí me da tristeza que venga gente de Oakland, gente de 3 horas manejando, porque en su iglesia no predican a Dios, al Dios que yo predico, al que sana, que salva, que liberta. Cuentan historias mientras predican, chistes, pero no demuestran que el Dios que predican existe. Tenemos que creerle a Dios. Y puede decir, es que ¿cómo podemos producir milagros? Creyendo. Un día estaba orando porque estaba comentándoles esto, que miraba que en la iglesia habían venido unas personas, de hecho ese día por liberación, que había traído una muchacha que le estaban dando ataques. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo en mi humanidad, para mí, ¿cómo le voy a hacer? Manejaron tantas horas para llegar a la iglesia. Señor, ten misericordia y opera un milagro. Y el Señor me hizo una pregunta, sabiendo que yo sé la respuesta. Me dijo, Maribel, ¿en el cielo hay enfermedades? ¿En el cielo hay escasez? Ora solamente para que mi reino descienda y todas las enfermedades se irán. Y en ese momento entendí que lo que nosotros estamos teniendo son ataques del enemigo aquí, aún siendo ministros de la palabra de Dios, aún siendo hermanos, hermanas constantes en la iglesia, estamos bajo ataque y el enemigo está atacando tu vida, pero ¿sabes qué? Lo está haciendo ilegalmente. Pero como tú no sabes lo que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Que por su llaga fuiste curado. Si ya eres una hija y eres un hijo de Dios, tú puedes reclamar tu sanidad. Tú puedes decirle a Dios, mira Padre, llévate esta enfermedad. Tú ya la pagaste. Y yo cuando miro a una persona enferma, por ejemplo, este fin de semana pasado o el antepasado que abrimos la nueva iglesia en Garden Grove, el Señor, yo llego a los lugares donde voy a predicar y yo saludo a medio mundo y yo no le sé la vida a nadie, pero cuando empiezo a adorar, empiezo a cantar o a predicar, el Señor me va hablando y yo sé la vida de todo mundo. Y en ese momento el Señor me dice, llámalo, porque tiene hernias, pero yo le voy a sanar lo que él tiene. Ese es el poder de Dios que desciende cuando nosotros sabemos y creemos. Cuando vas a la iglesia y estás a ver quién aplaude, a ver qué pasa, tú no fuiste a buscar de Dios. Nosotros, yo les he enseñado en la iglesia que cuando nos congregamos es a buscar de Dios. Si no, estás perdiendo el tiempo. Si no vas a la iglesia a adorar a Dios, estás perdiendo el tiempo. Cuando vienes a la iglesia, tú crees que es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios, que el Señor se mueve en su alabanza. ¿Lo crees o lo sabes? Créelo. ¿Qué te cuesta creerlo? Es que es gratis creerlo. Mucha gente me dice, es que si ora por mí, por esto, por aquello, ¿cuánto cobra? Yo no cobro. Jesús no me cobró. Entonces, ¿por qué yo te voy a cobrar? Hay ministerios que dicen, un día me invitaron para San Francisco. Y ya estaba todo de que iba a ir, porque yo tengo que cancelar aquí o buscar quien me cubra para poder yo viajar e ir a otras iglesias a predicar y a ministrar sanidad, liberación o lo que sea que el Señor quiera hacer en esas iglesias. Y una hermana me habla de San Francisco y me dice, pastora, están cobrando $30 la entrada. Y yo hablé al ministerio de esa iglesia y le dije, ¿sabe qué? Si usted no le regresa el dinero a la gente, yo no voy.
Dice, es que son fondos de la iglesia y que no sé qué. Y le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a ir. No voy a ir y perdónenme, discúlpenme si no me quiere invitar nunca, no lo haga, pero el ministerio no se vende. No se venden los milagros porque Jesús ya pagó, el que pagó en la cruz por tu sanidad, por mi sanidad, por tu rescate y el mío fue Jesús y ya lo hizo, no nos cobró nada. Cuando comienzas a mirar tu ministerio o tu regalo, tu don, como algo que te va a beneficiar a ti, ya dejaste de tener la visión que Jesús había puesto contigo al principio. Busca a Dios no por los panes y los peces. Busca a Dios porque Él es real, porque Él te ama, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo meditaba en esta palabra que el Señor nos habla en el libro de Hechos, que nosotros tenemos que ser esa iglesia misionera a nivel mundial. Si no estás haciendo discípulos, si no es, a eso nos llamó Jesús, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Solo quejándote? ¿Buscando consejería? Si tienes la Biblia, en la Biblia está desde que nace el hombre hasta que muere el hombre. Que no la quieras practicar, ya esa es otra cosa, pero ya está escrito, lo que tú necesitas ya lo tienes. Y ay, no, es que, saben que yo he liberado a muchas personas que tienen ataduras de años, gente de 50, 60 años, con odio reciclado por años, con raíces de amargura, que han estado sirviendo en las iglesias y que en realidad no están buscando de Dios. Porque ustedes creen que Dios va a morar en un corazón así. Y lamentablemente hay muchas personas así en la iglesia, con los corazones llenos de odio, de rencor, estando a la fuerza, porque es que tengo que ir a la iglesia, sino que van a decir de mí. Cuando vayas a la iglesia, y no te digo que no te congregues, pero los días que ya Dios pone en tu corazón ir a la iglesia, hazlo de verdad. No te estés engañando de nomás ir y aparentar, porque te estás engañando a tú mismo. Puedes decir, nadie lo sabe. El pastor aquí ya me vio que vine, gloria a Dios, para el otro servicio me voy a poner aquella ropa. No, prepara tu corazón, prepara tu alma, prepara tu espíritu para ir a deleitarte en su presencia, para cantarle. Yo no sé cuántos de ustedes piensen que están delante de Dios aplaudiendo mientras están adorando. Si es que adoran, porque muchas personas van a la iglesia nomás a ver qué está pasando. Y yo les digo, hermanos, cuando está la administración, los demonios están saliendo y la gente está siendo sanada, mucha gente nomás está así mirando. No tienes que hacer eso. Tienes que buscar a Dios o estar orando. Porque si nosotros estamos moviendo, porque no es que la persona sola mueve la atmósfera, no, tienen que ser más de 3 para que la atmósfera se esté manifestando. Por eso yo les digo, oren, canten. La atmósfera de Dios se mueve cuando gente en espíritu y en verdad invocan el nombre de Dios. Entonces, no es que si el pastor no tiene unción, el evangelista no tiene unción, los diáconos, el ujier. Si tú vas con un corazón constricto y humillado, así la iglesia esté más fría que nada, tú vas a sentir a Dios. Yo les digo que fui a una iglesia que fui a predicar y en esa iglesia no se sentía nada. Y yo le decía a Dios, ¿por qué está pasando esto? Yo no quiero estar aquí no estás tú. Sentía una frialdad espiritual, sentía que todos nomás estaban aplaudiendo así como ya que se acabe la alabanza. Y yo teniendo un grupo tan bonito, tan grande, no se sentía nada. Es que yo he entendido en todos los años que llevo en el ministerio que no es la cantidad de personas que están ahí en una iglesia, porque puede ser una iglesia grandísima, pero si no están en espíritu y en verdad nada va a pasar. Es increíble lo que puede hacer que un corazón se disponga a... No hay nadie que haya venido a nuestra iglesia y que no nos haya dicho, aquí está Dios. Y no es por jactancia, es para darte testimonio. Y en tu iglesia puede pasar lo mismo. Si todos se ponen de acuerdo, en armonía, buscar a Dios de todo
corazón. Yo no tengo envidia en compartirles lo que a nosotros nos funciona para que tu iglesia se reanime, se levante y comience a ser la iglesia que Cristo vino a pagar el precio por ti y por mí. Dice la palabra del Señor que tenemos que predicar la unidad de la iglesia. Así que si nosotros estamos como mi iglesia, mi ministerio, mi llamado, en realidad no es tuyo. Yo lo he entendido eso. En realidad no es mi llamado, en realidad no es mi iglesia, aunque legalmente, ¿verdad?, esté ahí mi nombre, no es mía, es de Cristo. Yo a Él nomás le voy a ir a rendir cuentas. Entonces yo entendí eso, porque yo decía, yo ya no puedo más, Señor, yo no quiero ministrar, estoy bien cansada. Y cuando voy a Los Ángeles y he ido a iglesias grandísimas, y yo termino de ministrar porque yo nomás oro por las personas que Dios me diga que ore. Porque, por ejemplo, Dios me revela que aquella persona tiene cáncer, en el nombre de Jesús eres sana. Muchos milagros de cánceres han pasado en este ministerio. El año pasado ya perdí la cuenta, pero muchas personas sanadas de cáncer, muchas personas sanadas, hermanos, de diabetes. El año pasado creo 80 y tantas personas, creo que 84, 85, algo así, sanaron de diabetes. Entonces, yo te hablo de un Dios que no solamente me sé su historia, lo conozco. Es un Dios todopoderoso. Y yo no tengo la menor duda que Él te va a sanar, que Él tiene un propósito por el cual tú estás atravesando lo que estás atravesando. Si tú tienes esa duda, hermano, deséchala. No puedes estar pensando, es que Dios ya me dejó, es que Dios ya no me contesta, es que Dios no me ama. Deja la duda. Hay un propósito por el cual tú estás pasando por esa prueba momentánea, pero en realidad para ti resultará grande peso de gloria. Y te lo dice una persona que un tiempo estuvo en una silla de ruedas pensando que no servía para nada, que cómo le iba a hacer con mis hijos, que mi niño estaba recién nacido y no lo podía cargar porque el doctor me había dicho que ni 10 libras podía cargar, que yo le decía a Dios, ya llévame, ya yo en mi entendimiento, en mi sufrimiento, en el dolor, yo le decía, ya estuvo, hasta aquí llegué, mejor llévame, no quiero ser carga. Por eso yo sé lo que se siente estar en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, de la desesperación, en el valle de sombra de muerte, donde tú nomás miras alrededor y miras oscuridad y no miras respuesta. Pero ¿sabes qué? Yo he entendido esto, que después de cada oscuridad amanece nuevamente. Después de cada noche amanece nuevamente. Probablemente Dios va a escribir una nueva historia en tu vida y va a venir una nueva temporada en tu vida que se llevará toda lágrima. Si fue necesaria esa prueba que por años la estuve cargando sobre mi vida, con muchísimo dolor, inyecciones en la columna, inyecciones que eran dolorosísimas, que las inyecciones eran como 2/4 de grande, las inyecciones, lo que me metían en mi espalda, choques eléctricos y todo eso, y aún así la ciencia decía, ni con 24, 25 años de terapia tú no vas a volver a caminar. ¿Por qué? Te predico un Dios que hace milagros, porque lo hizo conmigo. Te puedo enumerar muchísimos milagros. Tuve diabetes, Dios me sanó. Y yo creo que por eso Dios me usa mucho en esa área de los huesos, de la diabetes, de todas esas áreas de sanidades, porque yo no tengo duda de que Dios puede hacerlo. Y a veces que me preocupo porque viene alguien expectando que va a recibir un milagro y yo digo, Padre, yo no puedo hacer nada, pero tú eres todopoderoso. Tú puedes hacerlo si tú quieres. Si estás tratando con esa persona y es necesaria su prueba, pues ok. Pero si tú quieres que hoy se acabe su prueba, ten misericordia. Yo aprendí eso. Que cuando yo mire a alguien en necesidad, ore con misericordia. No ore como, pues voy a orar porque vino por oración. No, ora así como cuando Jesús miró a la multitud y los miró cansados, hambrientos, y los discípulos dicen, despídelos,
que se regresen a sus ciudades y dicen, no, ya es tarde, vamos a darles qué comer. Estás cansado, estás cansada de lo que estás atravesando y dices, voy siguiendo a Jesús y estoy fatigado, estoy hambriento, algo necesito. No te preocupes, Él no es ajeno a lo que tú estás necesitando y lo suplirá y te bendecirá en abundancia. Ese es el Dios que yo predico, un Dios todopoderoso. Cree solamente y mirarás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Bueno, el Señor me les bendiga. Mi tema es grandísimo, pero muchos no saben, ¿verdad? Pero yo mis temas los escribo, mi teléfono es una nota y aquí tengo el tema. Yo creo que duraría todo el día porque no voy siguiendo los puntos que debería de estar siguiendo, porque no estoy haciendo una prédica, ¿verdad? Expositiva. Estoy solamente parafraseando todo esto, pero si siguiera haciendo eso, no terminaría. Pero el punto de que estuve compartiendo esto, que cuando vayas a la iglesia, no digas esa prédica no es para mí. No digas, es que a Dios a mí no me habló. Con una palabra que el Señor te haya hablado a través de toda la prédica, date por bendecida, por bendecido. Y yo estoy segura y seguro, en este momento te lo aseguro delante de Dios, que Dios te está hablando. Que tú puedes hacer esa persona diferente en tu iglesia. Que tú puedes cambiar la atmósfera si tú le crees a Él. No sé cómo explicarte, pero yo siento que Dios está haciendo algo con lo que tú dices, ya no hay solución. Yo ya perdí la esperanza. Yo creo que ya esto no va a cambiar. Dios va a resucitar eso que tú llamas muerto. Eso que tú ya das por terminado va a tomar vida nuevamente. Eso que tú decías, ya Dios se olvidó. No, es para ver su gloria. Porque sin ese proceso tú no darías el testimonio que vas a dar. Porque Dios va a obrar un milagro en ti, en tu casa, en tu familia. Y todo ojo le verá y temerán al Dios que tú le sirves. Porque Él no deja avergonzado a sus hijos. Alabado su nombre. Dios me les bendiga rica y abundantemente, tanto espiritual como económicamente. Reciban saludos de las iglesias Monte Sinaí en la ciudad de Fresno, California, Dinuba, California, y la nueva iglesia también que está en Garden Grove, California. El Señor les bendiga rica y abundantemente, tanto espiritual como económicamente, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Yo no sé si alguien aquí está conectada y conectado. ¿Sabe? Yo siento un peso sobre mí cuando sé que alguien está ahí. Por ejemplo, cuando vienen las personas a los servicios y digo, oh man, pueden que estén aquí y traen dolor, traen algo sobre ellos. Yo siento feo porque me ha tocado. Y teniendo el poder y la autoridad como iglesia que somos, ¿por qué dejar que te vayas como entraste? Yo sé que no estás presencial, pero sé que estás allí. Y más los que ya comenzaron desde el principio en este live. Si tienes un dolor en este momento, pon tu mano derecha donde sea que tengas el dolor. Y vamos a orar. Y vamos a declarar que tú sanas, que ese milagro desaparece. Ese milagro, hermanos, que tú estabas esperando, el enemigo te lo estaba queriendo robar. Hay una persona que tiene problemas en su cuello y el Señor la va a sanar en este momento. Y hay otra que tiene un problema en su cadera al lado derecho y Dios te va a sanar en este momento. Y hay otra persona que tiene un problema en su muñeca, aquí conectada, ¿ok? Pon tu mano derecha ahí y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo orando, Señor, por todos dolores en las articulaciones, en las rodillas, en las manos, Señor. Toda artritis, Padre Santo, tu palabra dice, Señor, que tú te lo llevaste, Señor. Yo declaro sanidad en ese cuello, Padre. Declaro sanidad en esa columna. El lado derecho que tú me mostrabas es sanado en esta hora. Y por evidencia declaro que comienza a fluir tu fuego sobre los cuerpos, Padre. Tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, Padre. Y yo declaro sanidad por el dedo de Jehová. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad abandona los cuerpos. Por el dedo de Jehová, en el nombre de Jesús.
Toda enfermedad desaparece. Toda enfermedad en el nombre poderoso. Padre, ahí donde están esas manos, Señor, tocando sus cuerpos, Señor. Declaro, Señor, sanidad ahora. Sanidad en el nombre poderoso de Jesús, como tu hija que soy, Señor, aquí en la tierra. Señor, tomo autoridad, Señor, y declaro sanidad en los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahí donde está la artritis comenzando, Señor Dios de la gloria, donde los dedos están, Señor, deformando, declaro, Señor, ahora, esos dedos toman la posición original. En el nombre poderoso de Jesús eres sana. En el nombre poderoso de Jesús, toda dolencia en tus muñecas se va. En el nombre de Jesús desaparece. El enemigo te quiere robar el milagro, pero tú crees. Agarra tu mano y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque toda en las muñecas ha desaparecido, porque ya fue pagado el precio. Yo lo creo, yo lo recibo para ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey de la Gloria, porque tú no cambias, Dios amado. Gracias, Rey de la Gloria. Toda úlcera, todo dolor desaparece, todo ardor en la boca del estómago se va. Es una orden en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sé sano ahora. Ya fue pagado, por ti ya hubo un precio que fue dado. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso no hay por qué estar sufriendo y padeciendo. Porque esa sanidad ya te fue entregada. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor me les bendiga, el Señor me les guarde y sigamos siempre agarrados de las manos de Dios. Ya que apartados de Él, nada podemos hacer. Alabado su nombre.